Alejarte de una mujer no es un acto impulsivo, es una decisión estratégica. No se trata de frialdad, se trata de respeto propio. La mayoría de los hombres se quedan incluso cuando no deberían, porque temen perder. Pero lo que no entienden es esto: cuando te vas, cambias por completo la dinámica. La presencia constante aburre, la ausencia despierta. Cuando siempre estás ahí, ella se acostumbra. Cuando desapareces, la obligas a sentir. El vacío que dejas no es silencio, es presión psicológica. Ese espacio la empuja a pensar en ti más de lo que lo hacía cuando te tenía. No porque seas perfecto, sino porque ya no eres accesible. Un hombre que no sabe irse pierde valor. Un hombre que se va sin drama, sin explicaciones innecesarias y sin perseguir, transmite algo distinto: control. Y el control es atractivo, no porque intimide, sino porque demuestra que no depende. Esto no es manipulación. Cuando alguien pierde acceso a algo que daba por seguro, reacciona, y ahí empieza todo. La primera reacción es inmediata: impacto. No importa cómo actuaba antes, no importa si parecía distante o segura. Cuando te alejas de verdad, sin avisos ni amenazas, la desconciertas, porque rompe la expectativa básica que tienes sobre los hombres, que siempre vuelven, que siempre insisten, que siempre están disponibles. Tú no, y eso descoloca. No es solo que te hayas ido, es que lo hiciste sin pedir permiso, sin buscar validación, sin negociar tu salida. Eso le quita el control que creía tener. Y cuando alguien pierde control de una situación que dominaba, entra en confusión. Está acostumbrada a la atención constante. Mensajes, reacciones, opciones. Incluso los hombres que no le interesan cumplen una función. Le recuerdan que puede elegir. Pero tú eras diferente. Había una conexión. Y cuando alguien así se va, no se reemplaza tan fácil. Al principio lo disfraza. Se convence de que no importa. Se distrae. Se ríe. Dice que volverás. Pero en el fondo aparece una incomodidad que no puede ignorar. Empiezan las preguntas: ¿por qué se fue? ¿Qué cambió? ¿Qué hice? Ese ruido interno no viene de la pérdida, viene de la falta de respuestas, porque cuando tú estabas, ella podía interpretar todo desde su posición. Ahora no, ahora solo tiene silencio, y el silencio obliga a pensar. Ahí ocurre algo clave. Por primera vez, deja de enfocarse en lo que tú haces, y empieza a analizarse a sí misma, sin distracciones, sin validación externa inmediata, sin control. Ese es el verdadero impacto. No es emocional todavía, es mental. Es incertidumbre. Es no poder encajar la situación dentro de sus expectativas. Y cuando una persona no puede entender algo, lo sobrepiensa. Recuerda conversaciones, analiza detalles, repite escenas en su cabeza, busca señales que antes ignoró, todo para reconstruir lo que pasó. Y cuanto más lo piensa, más creces en su mente. Porque ahora no eres el hombre disponible, eres la incógnita, y la mente siempre se obsesiona más con lo que no puede resolver. Aquí es donde la mayoría falla. Se alejan, pero regresan rápido. No soportan el silencio. Buscan confirmar que aún tienen acceso, y en ese momento destruyen todo, porque el impacto solo funciona si se sostiene. Si vuelves demasiado pronto, le devuelves el control. Le dices sin palabras que no te fuiste de verdad, que solo estabas probando, y eso no genera respeto. Genera previsibilidad, pero si te mantienes firme, si no reaccionas a la incomodidad inicial, el mensaje se consolida. Contigo es diferente, no estás disponible por defecto, y eso pesa. Después del impacto llega algo más profundo, el ego. Aquí deja de ser confusión y se vuelve personal, porque ya no es solo se fue, ahora es se fue de mí, y eso cambia todo. Su identidad, en parte, se sostiene sobre cómo es percibida. Atención, validación, interés. No es superficialidad, es condicionamiento. El entorno le ha enseñado que siempre habrá alguien dispuesto, pero tú rompiste ese patrón, y eso hiere. No lo va a mostrar, va a actuar como si no le afectara, pero internamente, el golpe es claro, no fue suficiente para que te quedaras. Eso toca el orgullo. Empieza a compararse, a cuestionarse, a imaginar escenarios donde tú estás con alguien más, no porque sea real, sino porque su mente necesita llenar el vacío con algo. Y ahí aparece una tensión constante. Necesita saber si todavía tiene influencia sobre ti. Por eso pueden aparecer señales pequeñas, interacciones sutiles, un like, una visualización, un mensaje sin intención clara. No es casualidad, es medición. Está comprobando si sigues ahí, si respondes rápido, si te muestras disponible, si validas su presencia. Su ego se calma, recupera equilibrio, y el efecto se diluye. Pero si no encuentra esa respuesta,
Si percibe distancia real, la inquietud crece, porque ahora no solo perdiste acceso, perdió control, y cuando alguien pierde control sobre algo que le importaba, no lo olvida, lo piensa más, lo analiza más, lo siente más. Aquí todavía no es amor, es orgullo herido, pero ese orgullo es el primer paso hacia algo más profundo, porque lo que empieza como una necesidad de validación, con el tiempo puede convertirse en apego. Todo depende de una cosa, que no rompas tu propia decisión. Si te mantienes firme, el proceso avanza. Si dudas, se termina. Después del golpe al ego, algo cambia de dirección. Lo que empezó como orgullo herido empieza a volverse emocional. 3. Curiosidad obsesiva. Cuando no obtiene respuestas, cuando no logra restaurar su control, su mente entra en un bucle. Ya no se trata solo de entender por qué te fuiste, se trata de entender quién eres realmente, porque rompiste el patrón. Y todo lo que rompe un patrón se vuelve interesante. Empieza a observar más, a revisar indirectamente lo que haces, lo que no haces, lo que podría significar tu silencio. Tu ausencia deja de ser solo ausencia, se convierte en mensaje. Cada detalle tuyo adquiere peso. Si publicas algo, lo interpreta. Si no publicas nada, también. Si estás activo, se pregunta con quién. Si desapareces por completo, la intriga aumenta. La incertidumbre es el combustible de la obsesión, porque la mente humana no tolera bien los espacios abiertos sin respuesta. Necesita cerrar ciclos, y tú dejaste uno incompleto. Eso la engancha. Empieza a construir versiones de ti en su cabeza, algunas idealizadas, otras negativas, pero todas tienen algo en común: estás presente sin estar. Y eso es más poderoso que cualquier conversación. Aquí es donde muchos hombres cometen otro error. Intentan explicarse. Creen que aclarar todo es maduro. Pero en este punto, explicar reduce tu impacto, porque mata la curiosidad. Y sin curiosidad no hay inversión emocional. 4. Justificación emocional. A medida que piensa más en ti, necesita darle sentido a lo que siente, porque no puede aceptar fácilmente que alguien que ya no está siga afectándole. Entonces crea historias. Tal vez no estaba lista, tal vez actuó mal, tal vez tú eras diferente, tal vez contigo perdió algo que no valoró. Esto no es conciencia plena aún. Es un intento de reconciliar su comportamiento con la nueva realidad, porque aceptar que te importó más de lo que admitió duele. Así que suaviza la narrativa, empieza a recordarte de forma más positiva, minimiza tus defectos, maximiza lo que le hacía sentir, y poco a poco, sin darse cuenta, te reposiciona en su mente. Dejas de ser uno más, te conviertes en el que se fue, y esa categoría pesa más, porque lo que se pierde sin cierre claro tiende a idealizarse. Aquí aparece algo importante. La emoción empieza a superar al ego. Ya no solo quiere recuperar control, empieza a extrañarte de verdad, pero aún no actúa con claridad. Está procesando. 5. Comparación inevitable. Mientras pasa el tiempo, su entorno sigue igual. Otros hombres, otras conversaciones, otras opciones. Pero ahora hay una diferencia. Tiene un punto de referencia, tú, y eso cambia cómo percibe a los demás. Empieza a comparar, no siempre de forma consciente, pero lo hace. La forma en que hablabas, tu actitud, tu manera de retirarte sin rogar, tu energía. Y aquí ocurre algo clave. Lo que antes parecía normal en otros, ahora le parece insuficiente, porque ya experimentó algo distinto, no necesariamente perfecto, pero sí diferente. Y lo diferente deja marca. Esto puede generar frustración, porque aunque tenga opciones, ninguna le produce la misma sensación de desafío, de respeto, de tensión emocional. Ahí es donde tu ausencia empieza a ganar peso real, no por lo que haces, sino por lo que ya no haces, porque no estás compitiendo. Y al no competir, te sales del juego. 6. Apego silencioso. En este punto, lo que era curiosidad y análisis se transforma en algo más profundo. Apego. Pero no es un apego evidente. No siempre se traduce en mensajes directos o confesiones. Es más sutil. Es pensar en ti en momentos aleatorios. Es recordar conversaciones sin razón aparente. Es preguntarse qué habría pasado si las cosas fueran diferentes. Tu presencia se vuelve intermitente pero constante en su mente. Y lo más importante, ya no lo controla, porque no depende de que tú aparezcas. Depende de lo que ya generaste. Aquí es donde muchas veces surge el impulso de volver a buscarte. No desde el ego, sino desde la emoción, pero ese impulso lucha con su orgullo. Por eso a veces reaparece de forma indirecta. Un mensaje casual, una excusa, un intento de reconectar sin exponerse demasiado. Si en este punto tú reaccionas con necesidad, rompes el proceso. Si mantienes tu centro, refuerzas tu valor. 7.
Reconocimiento. La última etapa no siempre llega, pero cuando llega, es clara. Acepta. Acepta que le importaste. Acepta que tu ausencia tuvo impacto. Acepta que no eras reemplazable tan fácilmente. Aquí ya no hay tanta resistencia interna. La narrativa se vuelve más honesta. Puede que no lo diga abiertamente, puede que nunca lo exprese con palabras directas, pero lo siente. Y eso cambia cómo te percibe para siempre. Porque pasaste de ser una opción a ser una referencia, un estándar, algo que se recuerda, se compara y en muchos casos se intenta recuperar. Pero hay algo que debes entender. Todo este proceso no ocurre porque te alejaste sin más. Ocurre porque te alejaste con coherencia, sin perseguir, sin justificarte de más, sin volver por ansiedad. La ausencia por sí sola no tiene poder. Lo que tiene poder es la intención detrás de ella. Si te vas esperando reacción, pierdes. Si te vas porque sabes que debes hacerlo, ganas. Porque no se trata de lo que ella sienta, se trata de lo que tú toleras. Y cuando un hombre deja de tolerar lo que no le conviene, automáticamente cambia cómo lo perciben. No porque sea perfecto, sino porque es escaso. Y lo escaso se valora.